Hola, buenas tardes. Gracias a Guanajuato por la invitación y también al TEC de Monterrey pues, por hacer la vinculación y tenerme por acá. Bueno, mi plática habla sobre diseño y territorio. ¿Y por qué hablo de diseño y territorio desde mi práctica? Bueno, veo el diseño como un medio en lugar de como un fin. Y voy a hablar de esta plática a lo largo de 3 distintos conceptos, que son los que he desarrollado en mi práctica, que es explorar cultura, posicionarse y visionar futuros. Voy a hablar de una serie de proyectos. Primero que nada, explorar cultura. En el 2016 tuve la oportunidad de viajar a Japón en un intercambio cultural entre México y Japón con CONACYT y JICA. Y bueno, el programa trataba de entender la cultura japonesa y hacer un proyecto a partir de ese entendimiento. Entonces a mí lo que me interesaba era entender un poco qué pasaba con su espiritualidad, pero también con su relación que tienen con su entorno. Y de ahí me llevó mucho pues, a entender el tema del Shinto y el tema del budismo Zen. Y a la vez viajar a distintos lugares del país y trabajar con distintas personas de oficio. Esto también lo que me hizo fue tratar de hacer una traducción de todas estas cosas que había encontrado sobre la cultura japonesa y realicé este proyecto. Este proyecto se llama Nomadic Life, que trata de cómo la cultura japonesa se expresa en materialidad. Y de aquí se toman un poco estos conceptos de lo perecedero, que también es bello, y estos objetos que te acompañan el día a día. Pero también entendía un poco cómo esta cultura de moverse de un lugar a otro por temas de trabajo y también tener espacios muy pequeños para vivir, lo traduje en este kit, que todo se concentra en una cajita y la puedes llevar a cualquier lado. Como segundo proyecto me gustaría hablar de Raíz Noreste. A mí me interesaba mucho al regresar a México qué pasaba en mi territorio, de donde yo vengo, ¿no? Entonces empecé a indagar sobre Monterrey, sobre el noreste, y pues encontré como este tema de culturas precoloniales que están invisibilizadas, que nadie las conoce, porque hoy en día pues todo se habla de la industria, ¿no? En Monterrey. Entonces hicimos este mapa entre algunos colaboradores y yo, entre algunos historiadores, sociólogos, etcétera, donde ponemos como pines de los distintos grupos étnicos que existían en el noreste que hoy en día no se conocen. Y a partir de esto realicé una traducción de nuevo sobre qué pasaba con estas culturas antiguas que fueron exterminadas, invisibilizadas, y cómo se suplantó por esta cultura industrial. A la vez, mi práctica investigativa pues, me lleva mucho también a salir. Yo soy mucho de salir al campo. Entonces, hice un proyecto en el cual buscaba entender cuál era la cultura detrás de los bosques de mezquite, que usualmente no entendemos al bosque como algo que puede ser como lleno de mezquites, ¿no? Y pues bueno, nos damos cuenta que este árbol usualmente habita en la parte norte del país, aunque también lo encontramos en el sur, hasta en Sudamérica. Entendemos un poco sobre él, entendimos un poco sobre las personas que trabajan con esto y entendimos también un poco sobre la cultura precolonial que vivía gracias al mezquite. Entonces, para traducir esta cosmología, recurrí a algunos objetos que de alguna manera traducen algún tema cosmológico y creamos estos diagramas en donde explican cómo este árbol tiene una relación con el ser humano actual, con el ser humano precolonial, pero también con otros seres vivos y cómo hay una cultura material y espiritual alrededor de ello. Y bueno, esto también lo tradujimos en un objeto, que es una esfera armilar y que también, pues bueno, tiene ahí como estos pequeños objetos que traen un poco esta cultura como muy de manufactura artesanal al objeto, ¿no? Al artefacto. Y como último proyecto de traducción, quiero hablar un poco de este proyecto que se llama Weeping Seed, que realicé en Eindhoven, en donde tuve que estudiar un poco el sauce, que había detrás del sauce en cuanto a cultura, en cuanto a materialidad también, y lo que encontré era que la gente se descansaba debajo de los sauces por su fronda, ¿no? Porque es un espacio como bello también para estar, pero también hay una cultura de tejido del sauce en Holanda, ¿no? Encontrándome con este póster que me lo dio una tejedora holandesa, Mieke, empecé también a entender como la cultura
material antigua, en donde hasta los tejidos de sauce pues, eran usados para ganarle terreno al agua antiguamente en Holanda, ¿no? Y creé esta traducción de cómo el árbol vivo y estas ramas que son cultivadas para tejer, cómo las podía combinar para tener una relación más cercana al árbol, también entender un poco de su ecología estando con él y entender esa relación material que existe con este material en Holanda, ¿no? Y resultó en este objeto donde te puedes sentar junto con el árbol. Posicionarse. En mi práctica investigativa hemos visto ahorita 5 proyectos en los cuales he hecho una traducción en objeto, en artefacto, pero esa traducción pues, va mucho a partir de experiencias y pues, salir al campo, ¿no? Caminar. Entonces, Tierra de Saberes es un proyecto en el cual, junto con un historiador, una socióloga y algunos otros diseñadores, exploramos el territorio de Nuevo León buscando cuáles eran esos oficios más antiguos que existen en el territorio, precisamente tratando de entender qué pasa con nuestra identidad como norestenses, como nuevoleoneses, como regios. Entonces nos encontramos estos tipos de paisaje, ¿no? Vemos este tipo de montañas, con bosques, de encino, de pino, pero también podemos encontrar estos semidesiertos de matorral, en donde encontramos muchas agaves, muchas especies espinosas. Pero en estos territorios encontramos personas que viven de ello, que trabajan a partir de este entendimiento de su territorio natural y cómo transforman eso en materialidad. Y pues bueno, ahí somos este grupo de personas que está del lado izquierdo y pues bueno, ahí lo que hemos hecho pues, es viajar, conocer a personas, platicar con ellos, entender qué es lo que hacen, generar relaciones con ellos. La verdad, felizmente puedo decir que ahora todas estas personas de oficio son nuestros amigos. Y pues también documentar y comunicar qué es lo que existe, ¿no? También vemos como una paleta de materiales y de colores muy específica de ese lugar que pues usualmente pues, no lo sabemos, no lo entendemos, ¿no? Estos son solo algunos de los objetos. Y pues también realizamos algunos fanzines, algunas publicaciones para comunicar ello dentro de la ciudad. Nuestra intención era comunicarlo dentro de la ciudad para que la gente volviera a salir al campo, ¿no? Que volviera a reconectar con esas raíces. Y bueno, como proyecto también investigativo sobre la relación del territorio y la cultura y el medio natural, está este proyecto Ayuguara que lo empezamos el año pasado y es un proyecto que sale a partir de mi tesis de maestría en Eindhoven y que busca entender cuál es la relación de la ciudad de Monterrey con las montañas. Si se fijan, pasamos a subir de escala. Y pues bueno, como saben, Monterrey pues, tiene montañas en medio, alrededor, al lado, y eso genera pues, un cierto tipo de cultura en la ciudad que a lo mejor a veces ni siquiera nosotros mismos la entendemos y la conocemos, ¿no? Pero es una ciudad meramente industrial, tiene mucha contaminación ambiental, tanto del aire como del agua como del suelo, y pues un tema también de estratificación social muy fuerte. Entonces, Ayuguara, ¿qué es lo que hace? Pues buscamos y salimos a caminar a la ciudad, caminamos entre la ciudad y la montaña y pues buscamos ver qué es lo que sucede, ¿no? Entendemos ciertas expresiones de la gente que tiene cultivos, que trae desde donde vienen, porque Monterrey es un lugar de muchos migrantes en estos espacios, pero también espacios como cañadas, que pues ahora están canalizadas y que generan también muchos problemas en cuanto a inundaciones. Y también encontramos este tipo de espacios que están en el límite entre la ciudad y la montaña, que creemos que son espacios interesantes, que pueden ser, que tienen mucho potencial, ¿no? Que ahorita hay un tema en donde estamos empezando a ver cómo podemos intervenir junto con la comunidad en ese tipo de espacios. Mapeamos, generamos algunos mapas, generamos algunos iconos que nos ayudan como a entender qué es lo que vemos por ahí. Nos juntamos a sintetizar todas estas visiones de las personas que vamos a caminar, que son parte de la misma comunidad de Monterrey, son invitaciones abiertas, y traducimos en este tipo de objetos también para comunicar un poco qué es lo que sucede en cuanto a la topografía de nuestra ciudad, que normalmente cuando vamos a las montañas los vemos como en 2D y lejos, ¿no? Entonces, estos tipos de objetos y estos tipos de expresiones pues ayudan mucho a entender a la gente dónde está y qué es lo que existe alrededor de nosotros.
también algunas traducciones en cuanto a material vegetal que nos podemos encontrar por ahí, y también realizamos algunos videos, los cuales muestran qué es lo que sucede dentro de la ciudad en cuanto a la industrialización, nuestra relación con las montañas, y pues hablar mucho del tema pues, de la crisis socioambiental que vivimos, ¿no? Y ya como último proyecto, pues todo este bagaje de información que ha venido, que se ha venido realizando a través de estos proyectos, pues ahorita lo estamos empezando a sintetizar en este proyecto, ¿no? Tejiendo Montañas. ¿Y Tejiendo Montañas qué es? Es un proyecto de corredores socioecológicos en Monterrey, entendiendo cuál es el ecosistema, cuáles son los ecosistemas que conviven dentro de la ciudad y que han sido invisibilizados o que han sido transformados. Y lo que hicimos fue entender también un poco desde la espacialidad qué pasa con las áreas naturales protegidas, qué pasa con las áreas verdes. Encontramos a las escuelas y los centros comunitarios como aliados posibles para este tipo de cambios y cómo los conectamos a través de corredores. Y bueno, tenemos aquí algunas visualizaciones muy sencillas en las cuales vemos como una tipología de cómo están las escuelas más o menos ahorita y cómo pueden ser transformadas con algunos equipamientos socioecológicos. Entonces, esta es una visión que también después se transforma en parques, en corredores, etcétera, que ahorita la estamos trabajando con distintos actores en la ciudad, desde ONGs, gobierno, etcétera, pues para ver cómo podemos hacer posible estos cambios. Y bueno, esto es como una metodología que estamos tratando de crear una visión, pero al final de cuentas, dentro de todas estas cosas, pues hay mucho diseño también. Entonces, solo para terminar, quisiera recordar un poco a Arturo Escobar y bueno, dejar claro que en este caso de trabajar con comunidades, el proceso de diseño toma lugar construyendo desde la ancestralidad, pero orientándose hacia la futuralidad, plasmado en el proyecto de vida de la comunidad. El diseño y sus expresiones, para mí, y así lo he entendido, son brotes y emanaciones del territorio, y diseñar, creo yo, que es recrear y crear las cosas del mundo. Gracias.